La parte más escalofriante de Nueva York. La ciudad de Nueva York tiene más de 300 rascacielos de más de 150 metros de altura y se hablan más de 800 idiomas en la ciudad. Nueva York es hogar de más multimillonarios que cualquier otra ciudad del mundo. Tiene 120. Ahí vive Michael Bloomberg, con una fortuna de $105 mil millones. Ahí vive también el dueño de Blackstone, Stephen Schwarzman, con $43 mil millones y muchos multimillonarios más. Si Nueva York fuera un país, su economía sería la 10ª más grande del mundo, con un Producto Interno Bruto de $1.8 billones en escala larga, a 1.8 trillones en escala corta usada en los países de habla inglesa. Pero también Nueva York tiene un lado oscuro, que no se mira cuando vas de turista. Un lado oscuro como se esperaría de cualquier ciudad, de 20 millones de personas. Los guetos, las bandas criminales, el consumo de sustancias ilegales o la profesión más vieja del mundo son solo algunos de los problemas a los que Nueva York se ha enfrentado con el paso del tiempo. Algunos continúan y otros han vuelto. Sus barrios más marginales nacieron en épocas conflictivas. Allí se reunieron los esclavos recién liberados e inmigrantes, provenientes de todo el mundo, que buscaban una mejor vida. Junto con la pobreza, la desigualdad, las enfermedades, la violencia y las ratas, forjaron Nueva York, una ciudad que alberga mucha vida y esperanzas, pero también un lado oscuro y siniestro. ¿Has escuchado sobre la ciudad del miedo, Five Points, o el asesino serial hijo de Sam? Aunque Nueva York puede brillar de noche con sus millones de luces, hay lugares en los que nadie quiere ni debería estar. Quédate con nosotros y descubre cuál es la parte más escalofriante de Nueva York y por qué. La escalofriante Isla Hart es un cementerio donde hay 1 millón de personas enterradas que nadie supo quiénes eran o que nadie reclamó. En Nueva York, el noreste del Bronx y en el extremo occidental del estrecho de Long Island, nos encontraremos con la Isla Hart. En términos de tamaño, no es tan grande, pero las cosas que ocurrieron allí son de otra magnitud. Y es que esta isla es más conocida por sus usos públicos a lo largo de la historia. En 1864, servía como un campo de entrenamiento para las tropas de color de Estados Unidos y, desde entonces, ha cambiado de propósito. Albergó un campo de prisioneros de la Guerra de Secesión, una institución psiquiátrica, un sanatorio para enfermos de tuberculosis, un albergue para personas sin hogar, una cárcel, un centro de rehabilitación de drogas e incluso un reformatorio para jóvenes. Es imposible imaginar la cantidad de abusos y hasta dónde llegaron, porque quienes terminaron en esa isla, como paciente o prisionero, no tuvieron un buen final, por lo que con el tiempo se convirtió en un gran cementerio. En 1958 ya contaba con más de 500,000 tumbas, muchas para una isla con poco menos de 2 kilómetros de largo y medio kilómetro de ancho, y la mayoría de estas sin nombres. En 1967 su uso se redujo significativamente y solo se mantenía ocupada intermitentemente como albergue para personas sin hogar y prisión. En 1977 fue parcialmente abandonada y desde entonces se ha mantenido así. El asesino serial hijo de Sam, que aterrorizó Nueva York en los años 70. David Berkowitz, también conocido como el asesino hijo de Sam, fue capturado y encerrado en la década de los 70 por una serie de tiroteos nocturnos que acabaron con la vida de 6 personas e hirieron a otras 7. El modus operandi del tirador era característico. Atacaba a mujeres jóvenes y parejas sentadas en automóviles, principalmente en las noches y en zonas apartadas de la ciudad. Por esto también se le llamó el asesino del calibre 44. Pero fue él mismo quien, en notas burlonas enviadas a la policía, se autodenominó hijo de Sam. Además, en las notas explicó que unos mensajes demoníacos lo obligaban a matar. En respuesta, el Departamento de Policía de Nueva York formó un equipo de 200 personas para encontrarlo. Así, David fue atrapado casi un año después de asesinar a su primera víctima, y solo fue atrapado porque un testigo denunció que había un hombre extraño en la calle cerca del tiroteo final. Tras su captura en el año de 1978, fue condenado a la pena máxima de cadena perpetua, con opción a libertad condicional luego de 25 años, y desde entonces ha optado a ella cada vez que ha tenido la oportunidad, en 2002 y 2024, y fue rechazado en ambas ocasiones. Las 5 familias de la mafia de Nueva York. El término «las 5 familias» en Nueva York representa 5 mafias italoamericanas que operaron en la ciudad desde 1931. Eran 5 familias equiparables en poder y organización, con capacidad de destruirse mutuamente. Sin embargo, llegaron a ciertos acuerdos para repartirse la ciudad y mantener un control de todo el territorio posible.
El organizador principal fue Salvatore Maranzano. Él reorganizó las bandas italoamericanas de Nueva York, que incluyeron a su propia familia, los Maranzano, pero además de los Profasi, Mangano, Luciano y Gangliano. Hoy en día, por otro lado, las 5 familias son Bonanno, Colombo, Gambino, Genovese y Lucchese. Desde la fundación de este acuerdo, cada familia tenía un territorio delimitado y una jerarquía propia. Asimismo, cada familia reportaba al mismo ente rector, un regulador. Maranzano, por su parte, pretendía ser el jefe de jefes. Su ambición era que cada familia le rindiera cuentas a él, y de esta manera mantener el control de toda la ciudad. No obstante, su codicia culminó con su asesinato en septiembre de 1931. Desde el auge de las mafias en el año de 1940, estas familias solo han perdido poder. Hoy en día siguen activas, pero siendo solo una reminiscencia de lo que alguna vez fueron. La oscura historia de Five Points, o 5 puntos en Manhattan. El Five Points en Manhattan fue un bajo barrio del siglo XIX, uno que ganó fama como barrio marginal, densamente poblado, repleto de enfermedades y con una delincuencia notoria. Aún así, se mantuvo durante 70 años. Fue a principios del siglo XX donde esta zona abandonada por el gobierno se reurbanizó, se modificaron calles, se crearon 2 centros cívicos, se fundaron instalaciones federales y, en general, se equiparó en modernidad con el resto de la ciudad. Aún así, algunos no olvidan cómo fueron los viejos días del barrio. La cólera, la tuberculosis, el tifus, la malaria y la fiebre amarilla azotaron toda la ciudad de Nueva York durante la época colonial holandesa. No obstante, fue en Five Points donde hubo el mayor daño. Esto, en parte, por un ineficiente sistema de saneamiento, de la mano de una pésima atención sanitaria en las zonas rurales. Sin embargo, este solo fue uno de los males del barrio. Pocos países del mundo a principios del siglo XX eran capaces de equiparar a Five Points en cuanto a densidad poblacional, mortalidad infantil, delitos violentos, desempleo y la profesión más vieja del mundo. Era prácticamente un país diferente. Las leyes que se aplicaban eran distintas e imperaba la supervivencia del más fuerte. Five Points definió el concepto moderno que tenemos de un gueto. El lago Collect, que años antes había sido una maravilla natural por su agua cristalina, en 1825 era poco más que una cloaca pestilente, una que vio nacer el primer barrio marginal de todo Estados Unidos, el Five Points. Este barrio definió lo que hoy en día conocemos como gueto. Fue un antes y un después en el imaginario nacional de Estados Unidos, lo que podríamos entender como pobreza. Físicamente, tomó su nombre por una intersección de 5 esquinas en su centro, y que estaba rodeado por Chinatown y Little Italy, entre diversos edificios. Ahora bien, lo que realmente caracterizó el Five Points fue su gente. Estaba ocupado por sucesivas oleadas de esclavos liberados, por inmigrantes irlandeses, italianos y chinos también. Era un lugar de pobres, uno que nació casi al mismo tiempo que la prensa barata norteamericana, que llenaba sus periódicos con noticias de presunta violencia y depravación, algo que los lectores adoraban. Los innumerables bares, los burdeles descarados y los sombríos edificios residenciales eran casi un motivo de turismo para extranjeros y viajeros de otras partes del mundo. Para los teóricos sociales era el sueño, pues podían aprender y estudiar de la depravación en su punto más álgido. Para los políticos era una pesadilla que preferían evitar y de la que culpaban a la mezcla de razas. La violencia alcanzó aquí algunos de los peores puntos vistos en la historia de Estados Unidos. Los sangrientos disturbios de reclutamiento de 1863. Entre el 13 y el 16 de julio de 1863, ocurrieron los llamados disturbios por reclutamiento en Manhattan. Estos son considerados la culminación del descontento de la clase trabajadora por las nuevas leyes aprobadas por el Congreso en ese año. Las leyes hacían referencia al reclutamiento de hombres para la Guerra de Sucesión estadounidense, y los disturbios que causaron tuvieron tal impacto que a día de hoy siguen siendo el mayor disturbio civil en la historia de Estados Unidos. Fue, en la práctica, una guerra civil dentro de la comunidad irlandesa de la ciudad, ya que la mayor parte de protestantes eran irlandeses, y una parte de los soldados políticos pro-guerra también eran irlandeses. El presidente Abraham Lincoln, para intentar disuadir los disturbios, tuvo que enviar varios regimientos milicianos y tropas. Las cosas acabaron peor de lo que se podía esperar. Para cuando los militares llegaron a la ciudad, en el segundo día de las protestas, ya había multitud de edificios destruidos y saqueados, iglesias, casas de abolicionistas o simpatizantes, además de muchas viviendas de personas de piel oscura. Incluso, un asilo para huérfanos de color había sido incendiado por completo. En números oficiales, hubo 120 muertos en la zona, de los cuales la mayoría eran afroamericanos. Otros, por esta misma razón, abandonaron el barrio Manhattan para siempre.
El desastre del PS General Slocum de 1904. El PS General Slocum fue uno de los barcos a vapor estadounidenses más recordados de la época. Fue construido en 1891 en Brooklyn y es reconocido por los distintos percances, colisiones y accidentes que sufrió durante su servicio. Funcionaba como un barco de pasajeros, llevando gente de excursión por todo Nueva York. El 15 de junio del año 1904, por ejemplo, había sido fletado por $350 por la Iglesia Evangélica Luterana de San Marcos, en el barrio Little Germany de Manhattan. Este era un rito anual que el barco tenía y que había mantenido durante 17 años consecutivos. Ese día, 1,400 pasajeros abordaron el General Slocum, que darían un recorrido hasta Locust Grove, un lugar de Long Island donde la comunidad hacía sus picnics. Sin embargo, esta nunca llegó a su destino. En el informe oficial posterior restaba que, de los casi 1,400 pasajeros, 957 habían muerto y al menos 180 estaban heridos. Esto ocurrió en el transcurso de 20 minutos, en el que convergieron un incendio en el barco y el colapso de la cubierta de huracanes. 8 personas fueron acusadas por un gran jurado federal después del desastre, entre ellas el capitán, 2 inspectores, el presidente, el secretario, el tesorero y el comodoro de la compañía Knickerbocker Steamship. El incendio de la fábrica Shirtwaist en 1911. El incendio de la fábrica Triangle Shirtwaist del 25 de marzo de 1911 no solo fue un desastre para la ciudad de Manhattan, sino que su impacto incluso afectó el desarrollo de las políticas sociales en todo el mundo. El incendio, que ocurrió en la fábrica del barrio Greenwich Village, acabó con la vida de 146 trabajadores textiles. De estos, 23 fueron hombres y 123 las mujeres que fallecieron a causa del fuego, la inhalación del humo o las caídas por saltar. La mayoría de las víctimas fueron mujeres y niñas, inmigrantes italianas y judías recién llegadas a la ciudad, entre 14 y 23 años. La víctima mayor fue Providenza Pano, de 43 años, y las menores fueron Kate Leone y Rosaria Maltesa, de 14 años. En aquella época, una práctica común para evitar que los trabajadores tomaran descansos no autorizados era cerrar las escaleras y las salidas con llave. Este fue el caso del 25 de marzo, la principal razón por la que los trabajadores no pudieron escapar del edificio en llamas y por lo que tuvieron que saltar por las altas ventanas. El edificio, a su vez, no poseía rociadores. Por lo trágico que fue el incidente, sirvió para cambiar la legislación y así exigir mejores normas de seguridad en las fábricas. También contribuyó al crecimiento del Sindicato Internacional de Trabajadores de la Confección Femenina, que luchaban por mejores condiciones laborales. Este es, al mismo tiempo, uno de los eventos que se suele recordar en el Día de la Mujer, celebrado cada año. Los tóxicos de las fábricas que echaron al canal Gowanus. El Gowanus es un canal de casi 3 kilómetros que cruza la ciudad de Nueva York, principalmente del lado de Brooklyn. Durante el siglo XIX, fue de gran importancia para el desarrollo de la industria del transporte en la ciudad, pero a partir del siglo siguiente, las prioridades de los neoyorquinos cambiaron. El canal seguía siendo un centro neurálgico para la actividad marítima y comercial de Brooklyn. Es decir, había días que hasta 100 pasaban por él, pero el sector industrial comenzó a ganar peso. Los depósitos de piedra y carbón, los molinos harineros, las plantas de gas manufacturadas, las fábricas de pintura, tinta, jabón, los talleres mecánicos e incluso las plantas químicas o los productores de azúcar. Todas estas industrias emitían grandes contaminantes al agua, especialmente luego de la Guerra Civil. A finales del siglo XIX había 22 plantas de carbón frente al canal. Estas utilizaban grandes cantidades de agua para la conversión del carbón en coque, líquidos y gases. Por un lado, la ciudad producía suficiente coque para fabricar el acero que necesitaban, y el gas de hulla ayudó a implementar la calefacción, la iluminación en las calles y para darle energía a las fábricas. El único costo fue la salud del canal, ya que todas las aguas residuales se volvían a verter en el Gowanus. El siniestro panfleto Welcome to Fear City. Durante los años 70, en la entrada de Nueva York había un cartel que parecía sacado de una leyenda urbana. Un panfleto con una calavera encapuchada en la portada y con una frase que rezaba: hasta que las cosas cambien, manténgase alejados de Nueva York si le es posible. Bienvenidos a la ciudad del miedo. Con esto, la ciudad recibía a los extranjeros, una guía de supervivencia para visitantes que contenía 19 directrices que, de no cumplirse, podrían poner en peligro la vida de los recién llegados y sus pertenencias. Aquellos que leían el panfleto y las consecuentes normas a seguir solo podían comparar Nueva York con Beirut, que en aquel entonces estaba envuelta en la guerra civil del Líbano. Así de apocalíptica resultaba la visión que transmitía la ciudad. Se incitaba a los extranjeros a no adentrarse fuera del centro de Manhattan,
no tomar el metro bajo ninguna circunstancia, no caminar fuera de ningún sitio después de las 6 de la tarde, entre otras recomendaciones. Si querías conservar tus objetos, lo mejor sería que grabaras con bolígrafo metálico especial tu nombre en ellos, que sujetaras fuerte tu bolso con ambas manos y que ocultaras cualquier propiedad que pudieras dejar en un auto. La mayoría de personas resultaban horrorizadas. Sin embargo, todo empeoraba cuando se daban cuenta de que los hombres de ropa informal que les entregaban esos extraños panfletos eran en realidad miembros de la policía de Nueva York. Entre 1965 y 1975, los asesinatos, robos y crímenes contra mujeres se dispararon. Entre 1965 y 1975, la violencia y la delincuencia llegaron a puntos insospechables. La tendencia aumentaba cada día. El número de asesinatos en la ciudad casi se había triplicado en la última década, de 681 asesinatos en 1965 a 1.690 asesinatos en 1975. Las agresiones también se habían duplicado en el mismo periodo. Los robos de coches seguían la misma tendencia y la violencia al mantener relaciones íntimas estaba llegando a puntos incontrolables. Los robos con allanamientos se habían triplicado y los robos se habían multiplicado por 10. En aquel momento, la vida en Nueva York era precaria, paranoica y violenta. Casi toda la ciudad estaba repleta de carteles que advertían tener cuidado con tus objetos de valor y con guardar tus cadenas o joyas en el metro. Quienes vivían allí debían volverse más atentos, cuidadosos y maliciosos. Era una necesidad para sobrevivir en la ciudad del miedo. La ciudad de Nueva York era llamada la ciudad del miedo en los años 1970. El término ciudad del miedo no era poco común. Era prácticamente el nombre extraoficial. Las calles estaban desbordadas con grafitis con aquel nombre. Algunos políticos como Charles Guillet se referían a la ciudad de esa manera. Incluso los panfletos que la policía entregaba, de los cuales se imprimieron más de 1 millón, tenían ese nombre. Aunque esto no nació de la nada, y el genio detrás de este nombre fue Ken McFeely, un veterano de la Marina de 36 años, que para aquel entonces llevaba 13 años en la fuerza policial. McFeely fue elegido nuevo director de la PBA, o conocida en español como la Asociación Benéfica de Patrulleros. En la práctica, este era un sindicato de policías. Ken se dio cuenta de lo precaria de la situación de la ciudad, y por ello creó la Ciudad del Miedo, el conjunto de panfletos, estrategias y tácticas que buscaban movilizar el sindicato policial en la ciudad y llamar la atención con imagen pública. Quería que los líderes empresariales detuvieran los recortes policiales para así, finalmente, poder controlar la delincuencia en la ciudad. El presidente Ford se negó a rescatar a Nueva York. Nueva York en este periodo histórico no era económicamente rentable y tampoco era segura como ciudad, así que no tuvo otra opción que recurrir a Washington. En el gobierno federal buscó ayuda, alguna fuente que respaldara sus bonos mientras se ordenaba a nivel económico. No podían permitirse más recortes laborales en el sector de seguridad, y de haber recortes presupuestarios, podría ocurrir una catástrofe. Este fue el contexto en el que el presidente Ford decidió malponer a Nueva York ante el resto del país. El 29 de octubre del año 1975 compareció ante el Club Nacional de Prensa de Washington, y fue aquí donde calificó de mala gestión de Nueva York, pero no solo eso. Culpó de la situación a los altos salarios y pensiones, a su sistema universitario gratuito, a su sistema hospitalario municipal y a la administración de la asistencia social. De hecho, insistió en que la ciudad le había llegado su día del juicio final y especificó que vetaría cualquier proyecto de ley que tuviera por objetivo rescatarla, esto para evitar un futuro impago. Poco tiempo después se supo que el jefe de gabinete de Ford, Donald Rumsfeld, estaba actuando bajo la idea de que Chicago pronto se convertiría en el centro financiero del mundo. La infraestructura de Nueva York estaba en ruinas, puentes oxidados, grafitis y decadencia. La violencia y la pobreza se extendían a todas las áreas de la ciudad, incluyendo las infraestructuras. Así fue el caso de Leaf River, un puente que se dejó oxidar hasta el punto de ponerse en riesgo de colapso. También estaba la Grand Central Terminal, que cuando se anuló la ley de la preservación de monumentos históricos en la ciudad, casi pasa a la mano de promotores inmobiliarios. Parecía una profecía cumpliéndose paso a paso. La ciudad se estaba arruinando, primero de forma lenta y finalmente de golpe. La desastrosa política de financiación que habían utilizado durante 10 años estaba dando sus resultados. No hizo falta mayor corrupción o una peor administración, tan solo tiempo para que las cosas se cimentaran. La mayoría de los trenes del metro estaban sucios, cubiertos de grafitis por dentro y por fuera. Había una generalizada sensación de que el orden social estaba desmoronándose cada día. En 1990, los asesinatos en Nueva York llegaron a un récord de 2.245. Con el apoyo del presidente Jimmy Carter y una nueva política de financiación que buscaba un cambio radical en la ciudad,
Nueva York no iba a morir, aunque pasarían varios años antes de que viera la gloria nuevamente. Austeridad, recortes y más impuestos era todo lo que esperaba por delante, el sacrificio que los hombres y mujeres debían hacer para rescatar su ciudad. Los trabajadores municipales, que temían un posible recorte laboral, al final conservaron sus empleos, pero debieron sacrificar los aumentos salariales. La inflación alcanzó el 18% y el Departamento de Policía de Nueva York se redujo de 42,000 agentes a menos de 27,000. Esto en 1990, el mismo año en el que los homicidios en la ciudad alcanzaron una cifra récord, 2,245 asesinatos. Los vagabundos en Nueva York. Desde la Gran Depresión de Estados Unidos en los años 30, pocas veces en la historia se han visto niveles de indigencia como los que tiene Nueva York. En julio del pasado 2024, 132,000 seres humanos dormían en albergues para personas sin hogar. Se estima a su vez que otros miles duermen en espacios públicos sin techos, lo que incluye parques, estacionamientos o áreas rurales fuera de la ciudad. Incluso ciertas estadísticas indican que aproximadamente 200,000 personas se alojan temporalmente en casa de amigos o familiares. Esta es una tendencia que solo parece aumentar con los años. De 2023 a 2024, hubo un aumento de 53% de personas que residen en el sistema de albergues de la ciudad. La crisis de la vivienda en Nueva York. El incremento de la indigencia en Nueva York durante los últimos años no es una casualidad. El área metropolitana ha sufrido durante décadas una creciente escasez de viviendas, una oferta que no satisface la demanda y, por lo tanto, un incremento de los precios de inmuebles, hasta el punto que no es rentable para los ciudadanos. Los procesos de zonificación de Nueva York han sido, históricamente, excluyentes. En principio, estas prácticas se basaban en el segregacionismo por razas, donde las regulaciones de urbanización y las viviendas poco asequibles tenían por objetivo evitar que las personas que no eran blancas se mudaran a barrios blancos. Sin embargo, esta realidad cambió. La escasez de vivienda antes era una forma de evitar que personas de color, inmigrantes y extranjeros, pudieran ocupar los espacios, pero a largo plazo solo aumentó sin control el precio de las viviendas, y hoy en día es prácticamente inviable para casi cualquier persona adquirir un hogar en Nueva York. Las consecuencias son reales. En 2005, por ejemplo, 1.5 millones de personas vivían en condiciones de hacinamiento de la ciudad. Esto solo fue aumentando con los años, hasta el punto de que ya no solo afecta a los hogares de bajos recursos, sino que se presenta en todos los estratos sociales. La crisis del metro de Nueva York. En 2024 ocurrió una de las peores crisis de delincuencia en la ciudad. Algunos aseguran que si te subías al metro, solo hacía falta un mal gesto para ser víctima de un delito. En enero del 2024, los delitos graves aumentaron un 47% en comparación con los datos del año pasado. Pero no fueron los únicos. Los hurtos mayores aumentaron, los delitos violentos aumentaron, la violencia grave, sobre todo comparándola con enero del 2019, aumentó un 61%. En general, los cuerpos de seguridad del estado salieron a hacer declaraciones, aunque esto no tranquilizó a los neoyorquinos, que fueron los más afectados durante este año. Las 3 millones de ratas que hay en Nueva York. Las infestaciones de ratas son un fenómeno que suele ocurrir en los sitios densamente poblados. No son típicas de todas las zonas, pues requieren ciertas condiciones para alojarse, pero al menos en Nueva York, el problema de las ratas es ampliamente extendido. Hoy en día se consideran casi un símbolo cultural de la ciudad. Hay patrullas de ciudadanos que salen cada noche a cazarlas, así como otros aficionados que cada vez que las ven en las calles, las graban. Una leyenda urbana decía que hay 5 veces más ratas que personas, aunque un estudio del año 2023 confirmó la verdad. Hay aproximadamente 3 millones de ratas en Nueva York, cerca de un tercio de la población humana de la ciudad. De todas las especies, en la ciudad abunda la rata parda, con un peso de 350 gramos en adultos macho y 250 en las hembras. Uno de los datos más extravagantes de estos animales es que son capaces de sobrevivir una caída de hasta 12 metros de altura y de sobrevivir flotando durante 3 días enteros. La pobreza ha sido algo que caracterizó a Nueva York desde los inicios de su historia, antes incluso de ser conocida como la ciudad del miedo, ya que muchos de sus barrios y zonas padecían los problemas de la marginalidad y la violencia. La segregación por motivos de raza que imperó en el país durante varios años, aquí caló con especial fuerza. Por esto Nueva York tiene el dudoso honor de ser la primera ciudad que vio nacer los guetos, y aquella que ha luchado durante años, tantos años para mantenerse a flote. ¿Tienes alguna duda o sugerencia? Haz tu aporte escribiendo en los comentarios y así entre todos nos ayudamos. Esperamos que este video te haya sido útil. Si tienes algo que agregar, por favor, compártelo con nosotros en la sección de comentarios. Dale me gusta a este video y envíale el enlace a tus familiares y a tus mejores amigos para que también conozcan la parte más escalofriante de Nueva York.
Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte. Recuerda, la vida siempre es mejor creando y dando valor al mundo.